Vemos otro ejemplo. Bueno, en este ejemplo analizábamos cuánto íbamos a pagar en un parking por el tiempo que estuviésemos en él en minutos y veíamos que nos sale esta línea recta a partir de una tabla de datos que teníamos. Nos decía el enunciado que pagábamos 5 céntimos por entrar más 8 céntimos por cada minuto. Y por ejemplo, si nos plantean qué precio pagaremos si estamos 8 minutos. Entonces nos vamos a la coordenada del eje X, que es donde representamos el tiempo en minutos, subimos hasta los 8 minutos y vemos que pagamos aproximadamente, bueno, 69 céntimos, ¿vale? ¿Cuánto tiempo habrá estado el vehículo en el parking si hemos pagado 40 céntimos? Es decir, hemos pagado 40 céntimos, ¿ok? Hemos pagado 40 céntimos, nos vamos a la función y vamos hasta el eje X y la coordenada vemos que nos da aproximadamente 4 minutos de tiempo. Es decir, que la gráfica de la función me permite relacionar los valores que toma la variable x con la variable y, la variable independiente con la variable dependiente. Cualquier punto de esa gráfica me establecerá una relación entre ambas variables. Seguimos ahora analizando otros aspectos. Otro aspecto importante que debemos saber analizar en una función es su crecimiento y decrecimiento. La idea es muy sencilla. Si cuando nosotros vamos de izquierda a derecha en el eje X, es decir, en la variable independiente, la función está también aumentando, es decir, vamos hacia arriba, la función está creciendo. En este ejemplo, vemos que la función crece desde que el tiempo es 0 horas hasta que el tiempo es 8 horas. En todo ese intervalo la función está creciendo. Lo indicamos así, indicando el intervalo, poniendo dónde empieza a crecer y dónde finaliza su crecimiento. Es posible que tenga más intervalos donde crezca, pues en este caso solo es este, pues solo indicamos este. Si hubiese varios, indicamos todo lo que sea. En este caso diríamos pues que crece desde las 0 hasta las 8 horas. ¿Cuándo es decreciente una función? Pues una función será decreciente si cuando nos desplazamos de izquierda a derecha con la variable independiente, la variable dependiente va disminuyendo su valor. Entonces decimos que la función decrece. En este ejemplo, vemos que la función decrece desde que el tiempo es aproximadamente 10 horas hasta que el tiempo es 16 horas. Desde las 10 hasta las 16 horas. Y también puede ocurrir que la función sea constante, es decir, que tome siempre el mismo valor en un determinado intervalo. En este caso, la función vale siempre 1000 en el intervalo desde las 8 hasta las 10 horas. Por tanto, decimos que es constante en ese intervalo. Relacionado con el crecimiento y el decrecimiento, tenemos el análisis de los máximos y los mínimos de una función. Los máximos y los mínimos de una función, tal como nos dice su nombre, son los valores más altos y más pequeños que toma la función, que toma la variable dependiente, perdón, en el dominio de la función. Para obtenerlo, simplemente nos tenemos que fijar en dos cositas. Los puntos donde la función cambia de creciente a decreciente. Por ejemplo, si miramos esta función, donde estamos analizando el rendimiento de un aerogenerador a lo largo de las horas del día, si miramos esta función, vemos que va creciendo y aquí cambia a ser decreciente. Por tanto, esto va a ser un máximo. Si seguimos analizando, vemos que aquí va decreciendo y aquí cambia a ser creciente. Esto va a ser un mínimo. Si seguimos analizando, vemos que va creciendo y aquí cambia a ser otra vez decreciente. Este vuelve a ser un máximo. Pero además debemos estudiar los extremos de la función por si acaso ellos mismos sean máximos o mínimos. Por ejemplo, vemos que este es el valor más bajo de toda la función. Por tanto, esto es un mínimo, aunque no sea un punto donde cambie de decreciente a creciente. Es un mínimo. Este otro no lo es, ya que no es un máximo, porque no cambia de creciente a decreciente y tampoco es el valor más alto de la función. Además, los máximos y los mínimos pueden ser absolutos cuando son los más altos de todos. Este sería un máximo absoluto, que lo indicamos así, dando las coordenadas del punto, 2,7510 aproximadamente. Vemos que la coordenada x2 es 2,75 aproximadamente y la coordenada y es 10. Este sería también un mínimo absoluto porque es el valor más pequeñito que toma la función y vemos que es coordenada x0, coordenada y aproximadamente 2,6
Y después podemos tener también máximos o mínimos relativos, que son puntos donde la función cambia de creciente a decreciente o al revés, pero que no son los máximos ni los mínimos absolutos. Por ejemplo, este de aquí sería un mínimo relativo, porque es un punto donde pasa de la función de decrecer a crecer, pero no es el valor más pequeño de toda la función, que el valor más pequeño es este. Entonces este es un mínimo relativo, que está en la coordenada x5, es decir, hora del día 5, rendimiento, esto está en kilovatios por minuto 3, estas son las coordenadas del punto, y este de aquí también es un mínimo relativo, a las 11,5 horas del día, y vuelve a ser rendimiento 3. Son mínimos relativos, repito, porque no son los valores más pequeños de la función, aunque sean mínimos, cambios de decreciente a creciente. Y este de aquí es un máximo relativo, porque es un punto donde la función pasa de crecer a decrecer. Entonces es un máximo, pero es relativo porque no es el mayor de todos los máximos, que sería este de aquí, y ese se llama absoluto. Entonces este máximo relativo de aquí está en las coordenadas 8,5, 5. Y bueno, con esto acabamos el análisis gráfico inicial de una función. Vamos a ir viendo otras cositas, pero de momento esto nos ayuda bastante a entender qué es lo que es una función, cómo se relacionan esas variables y sobre todo a interpretarlo gráficamente. Espero que lo hayan entendido. Un saludo a todos y gracias.